De terrorismos a terrorismos. 18. Excusas imperiales. 2. El hundimiento, la implosión del Maine. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. En el día señalado, Cuba, lo mismo que Canadá y México, caerán como uvas maduras en la boca de los norteamericanos. Senador Caffrey, 1896. En estricta confidencia, agradecería casi cualquier guerra, pues creo que en este país se necesita una. Theodore Roosevelt, 1897. Con décadas de antelación, los estrategas del imperialismo norteamericano venían concibiendo el designio augural de su estirpe, cual designio del destino manifiesto, después aterrizado en imperativos geoeconómicos expuestos en la doctrina Monroe, 1823, y más tarde comenzados a operar con las medidas diplomáticas patentadas por el panamericanismo a partir de 1881. Todo apuntando hacia nuevos procedimientos en la consecución del imperio, a como en la época del capitalismo industrial se podían llevar a cabo, pero a la vez no dejando de retomar procedimientos colonialistas propios de etapas anteriores. Es decir, un sector de la sociedad podía ver con buenos ojos la intervención militar y las conquistas extraterritoriales, el sector de la nueva burguesía industrial y comercial, la que en primera instancia se daba por satisfecha con la política de puertas abiertas, que permitía la penetración de la industria y el comercio norteamericano en los mercados iberoamericanos y asiáticos, lo que viene a ser el colonialismo comercial emanado de la asimetría industrial que genera el capitalismo, patentando una contraposición dialéctica entre los países desarrollados, hacedores de las máquinas y los enseres que constituyen la tecnósfera, y los países subdesarrollados, compradores cautivos de tecnología y manufacturas producidas en los países industrializados. Para que mayor intervención, no siendo ya necesario el dominio directo. ¿Para qué mayor intervención? No siendo ya necesario el dominio directo. Basta con un gobierno delegado en las naciones colonizadas para imponer las condiciones de libre comercio. En un primer periodo es suficiente con que les abran las puertas. Si nosotros tenemos las industrias y las máquinas, podemos fabricar a raudales las mercancías que invaden los mercados. Todo lo que necesitamos son puertas abiertas para inundarlos, con lo que cualquier país infradesarrollado no puede producir y por tanto competir. Así que, viva la libre competencia en el mercado de puertas abiertas. Dejar hacer, dejar pasar. Vivan los libres tratados de comercio y los gobiernos tercermundistas conducidos por las oligarquías locales entreguistas y reproductoras, fieles filiales de nuestras empresas metropolitanas. En ello radica la libertad que el neoimperialismo requiere. El capitalismo imperialista norteamericano, en un principio, prefiere establecer protectorados o, en su defecto, incorporar colonias, pero sobre todo irá tendiendo a favorecer gobiernos a su favor regenteados por las oligarquías locales. Se constata que en sus primeras oleadas expansivas se contentan con abrir las puertas para exportar sus excedentes que son suficientes para penetrar los mercados extranjeros. Pero como el libre comercio no los satisfacía del todo, procuraron establecer protectorados. Y si la situación lo meritaba, prefirieron realizar la anexión. De lo que se trataba era de ganarle el mercado a los europeos. Mas, como para conseguir tales objetivos el camino estaba lleno de obstáculos, había que ir en contra de la oposición que les presentaban otras potencias. Los pueblos afectados, así como de voluntades y procedimientos consensuales republicanos internos. La situación se complicaba y el recurso de intervención militar, a la manera imperialista de antaño, se volvía indispensable. Empero, como los Estados Unidos de América eran una república que en su pasado había sido una colonia, sus estatutos políticos y su ánimo popular originalmente tuvieron sesgos antiimperialistas. Aún a fines del siglo XIX, principios del XX, sectores importantes de la sociedad con presencia política impugnaban los proyectos expansionistas que la facción poderosa y belicosa venía impulsando. Nos referimos en específico a lo que vamos a designar como el Partido de la Guerra, encabezado por el senador John Cabot Lodge y el militar metido a la política, Theodore Roosevelt. Mas es obvio que detrás de estos personajes había un sector oligárquico industrial y mercantil que actuaba como el auténtico patrocinador del impulso imperialista que a partir de ese entonces los Estados Unidos emprenderían.
lo que viene a ser el grupo de poder que organiza la política expansionista partiendo de los imperativos que el sistema capitalista establece en su desenvolvimiento. La realización, venta de los excedentes producto de una industria sobreproductiva que requiere constantemente de ampliar los mercados para garantizar la plusvalía y así la obtención neta de ganancia a corto plazo. Y cuando los mercados nacionales no son ya lo suficientemente amplios para absorber la sobreproducción, resulta imperativa la conquista de los mercados externos. De ahí el que, implementando una praxis imperialista colonialista capitalista, ejerciendo la fuerza de los vectores centrífugos centrípetos propios de las grandes potencias, se procede a neocolonizar a las naciones atrasadas. Sin embargo, en los Estados Unidos, por el sistema político republicano, con división de poderes tripartita, que ubica en un primer plano al Congreso, otorgándole poder efectivo para decidir asuntos importantes como la declaración de guerra, se vuelve difícil controlar de manera unilateral la política para imponer las acciones imperialistas que favorezcan a la oligarquía capitalista, la que no deja de ser una minoría. Tratándose de un sector de industriales y comerciantes pro-intervenciones en el extranjero para capturar el mercado que requieren en pos de comprar y vender con ventaja, ya sea maquinando intervenciones militares con declaración oficial de guerra que les favoreciere como penetración y control del mercado conquistado, lo que se puede realizar también de manera clandestina a través de conspiraciones por medio de las cuales se generase condiciones político-económicas a su favor, tanto al interior de su nación como en los regímenes extranjeros, prácticas para cuya realización requieren de una camarilla de políticos a su servicio, así como de fuerzas intervencionistas militares y policíacas. Apréciese que en este periodo se decide incrementar la flota de guerra. Entonces tenemos tres sectores de agentes que constituyen la plataforma del imperialismo norteamericano. 1. El grupo de capitalistas imperialistas. 2. La camarilla de políticos que coincide con sus intereses y se pone a su servicio. 3. Las fuerzas armadas y policíacas expertas en operaciones militares y clandestinas con que se ejecutan las acciones intervencionistas. Corría el año de 1873, y he aquí que se dio una situación similar con antelación al hundimiento del Maine, cuando el barco Virginius, que navegaba con bandera norteamericana, transportando armas para los insurgentes de ese entonces, en una otra rebelión que duró de 1868 a 1878, fue capturado por un cañonero español, procediéndose a la ejecución de 53 de sus tripulantes acusados de piratería, de los cuales 8 eran norteamericanos. Posteriormente, España pagó una indemnización y se admitió que el barco portaba de manera ilegítima la bandera estadounidense, no pasando a mayores el conflicto, dejándose ver que si Estados Unidos desaprovechó aquella ocasión para inmiscuirse en la guerra de independencia cubana, fue porque aún estaba en etapa de crecimiento interno. Desde octubre de 1894 se produce un acontecimiento que contraría los intereses estadounidenses en Cuba. España establece una disposición aduanera que afecta al flujo mercantil norteamericano. El precio del azúcar y del tabaco inician una caída abrupta. Con el presidente McKinley, el grupo de poder imperialista que se establece y se vuelve beligerante después de la crisis del 93-97, incrementa su activismo político. Grover Cleveland y William McKinley buscan obrar con prudencia y recato, guardando las fórmulas republicanas. Mas, en el caso de Cuba, se hace notar la presión que establece el partido de la guerra para provocar la intervención militar, toda vez que sus intereses mercantiles se ven perjudicados por la guerra de independencia y porque advierten que el imperio español vive su ocaso. Un comercio de puertas abiertas les había permitido a los capitalistas norteamericanos penetrar en Cuba. Las cifras de las inversiones norteamericanas en Cuba son dadas por el propio presidente Grover Cleveland. Se estima razonablemente que por lo menos de 30 millones a 50 millones de dólares de capital norteamericano están invertidos en plantaciones y en ferrocarriles, minería y otras empresas financieras de la isla. El volumen comercial entre los Estados Unidos y Cuba fue en 1889, que en 1889 llegó a cerca de 64 millones de dólares, se elevó en 1893 a cerca de 103 millones de dólares, y en 1884, año anterior al estallido de la presente insurrección, llegó a casi 96 millones de dólares. A más de que a resultas de la guerra, mucha ayuda a los insurgentes partía de los Estados Unidos. Una junta revolucionaria opera desde Nueva York, organizando el envío de armas.
Pero conforme se prolongaba e intensificaba la rebelión, los intereses monetarios de los inversionistas norteamericanos resultaban seriamente perjudicados. De allí la firme disposición a intervenir en la isla, primero pretextando las formas republicanas respetuosas de la independencia de los pueblos y el derecho a configurar su propio gobierno, a manera de ser una intervención humanitaria en favor de la pacificación. Pero una vez que se consigue la expulsión de las fuerzas españolas, la perspectiva cambia por completo, variando la disposición de ser los paladines de la libertad por la de una intervención permanente a través de diversas formas de control político para garantizar los beneficios pecuniarios, comenzando con instaurar un dominio militar, pasando a establecer protectorados con gobiernos locales subordinados a los intereses metropolitanos, contando para ello con la colaboración de las oligarquías criollas proclives a convertirse en filiales del capital imperialista, en su condición de ser un sector periférico dominante al interior de su nación, pero subordinado y colaboracionista para con la fuerza extranjera colonialista.